presento como el primer orador de este honorable parlamento. Saludo muy cordialmente a todas las personalidades que nos acompañan y al público que presenciará este ejercicio dialéctico. El día de hoy vamos a debatir: esta casa considera que la impunidad es la principal causa de la corrupción en México. Para ejercitar este debate correctamente, vertiremos las siguientes definiciones que se harán principales e importantes a lo largo de nuestro debate. Impunidad lo entenderemos como falta de castigo a la comisión de un delito. Principal lo entenderemos como que prepondera en estimación dentro de un conjunto, y corrupción lo identificaremos como situación en la cual los funcionarios públicos se someten a conductas que les permiten conseguir ventaja ilegítima a partir de la comisión de un delito, esto es, sobornos, tráfico de influencias, peculado y entre otros, por supuesto. Pero hay que recalcar, esta postura se reserva para el ejercicio de este debate, que nos limitaremos a probar la tesis respecto a la corrupción cometida exclusivamente por funcionarios públicos, esto es, que el funcionario público sea parte activa de la corrupción. Entendemos que hay un activo y un pasivo, un corruptor y un corrompido, entonces tendremos que entender al funcionario público como la parte activa que comete la corrupción, ya sea en relación con un empresario, con un miembro de la sociedad civil, entre otros, pero siempre entendiendo al funcionario público como la parte activa de la corrupción. Toma tu punto. ¿No considera que esto vuelve injusto el debate porque esta representa una parte minoritaria de la corrupción total que hay? Esto no es necesariamente cierto, Tonatiuh, porque entendemos cómo es que los funcionarios públicos están sometidos al principio de legalidad. Esto es, que la ley les permite solo hacer lo que la ley expresamente dice en su texto. Sin embargo, los ciudadanos, los empresarios, podemos hacer cualquier cosa que la ley no nos prohíba. Entonces es muy importante, para términos de legalidad, entender que los funcionarios son quienes estarán mejor sometidos al debate que hoy tendremos. Tomo tu punto. Bajo ese mismo término de legalidad, no creo que haya una ley que permita a empresarios hacer uso de la corrupción. Entonces sí hay que tomarlos para este debate. Entendí tu punto. Pero el problema es que esté expresamente prohibido por la ley. Y ahí es donde nos someteríamos nosotros a un juicio de valor sobre si es o no corrupción la que comete el ciudadano de a pie, la corrupción que hace el empresario, y es muy complicado. Por eso es que esta casa se ceñirá exclusivamente a la corrupción cometida por funcionarios públicos. Entenderemos entonces que dentro de nuestro status quo en el cual nos encontramos, México enfrenta una de sus peores crisis de confianza en lo que a sus instituciones respecta. Según el índice global de impunidad, México ocupa el lugar 59 de 60 lugares posibles. También, como lo decía el honorable Presidium, ocupa el 6º lugar de corrupción a nivel mundial. Esto es, que existe una correlación entre la corrupción y la impunidad. Pero esto lo demostraremos, por supuesto, con nuestros argumentos que comenzaré a enunciar. Como primer argumento tenemos el argumento de los hábitos. En su Ética a Nicómaco, Aristóteles define los hábitos como aquello en vistas de lo cual nos comportamos con el bien o con el mal en relación a nuestras pasiones, en la medida que nuestro entorno nos predisponga a ello. Entonces, entendemos cómo es que las personas, los funcionarios públicos que cometen corrupción, están predispuestos desde un índice de corrupción tan alto y de impunidad tan alto a seguir cometiendo corrupción. Esto es, que las personas, los funcionarios públicos, se someten a un círculo vicioso dentro del cual no podrán salir si no es que con el castigo de la ley. Como ejemplo podemos citar, por supuesto, a casos muy sonados dentro de la narrativa nacional. Citaremos a Duarte, a los Hank, a Moreira. Vemos cómo estos personajes a lo largo de sus trayectorias políticas han cometido corrupción una y otra vez, y esto sin el castigo correcto de la ley. Por eso es que se genera un hábito dentro de la función pública para cometer corrupción, y esto es algo que lo propicia. Como segundo argumento tendremos la institucionalización de la corrupción. Aquí entenderemos cómo es que la corrupción
al no tener castigo se perpetúa ya no en la práctica del funcionario público, sino en la práctica de las instituciones. Hablaremos, por ejemplo, de instituciones que reciben financiamiento público y que dentro de sus filas tienen a funcionarios públicos. Caso muy sonado, el PRI, que institucionalmente reparte monederos a la hora de tener elecciones en, por ejemplo, el Estado de México. Eso ya ha salido incluso en las noticias. El PAN con sus destacados moches en las gobernaturas que ellos controlan. Y es por eso que hablamos en nuestros argumentos, por un lado, de la influencia que tiene el funcionario público y por el otro lado la influencia que tiene el partido, la institución gubernamental o cualquiera que integre los funcionarios públicos dentro de sus filas para continuar con la corrupción. Entonces, ¿qué hemos hecho en este discurso? Primero vertimos las definiciones necesarias y adecuadas para el ejercicio de este debate. Establecimos una reserva en la cual dijimos que nos vamos a ceñir exclusivamente a la función pública y la corrupción que existe dentro de la función pública misma y las instituciones que reciben financiamiento público. Establecimos un status quo y hablamos de dos argumentos. Uno, donde dijimos cómo es que la corrupción genera un hábito que se sigue perpetuando con los individuos que integran la función pública, y dos, un argumento de la institucionalización, donde explicamos cómo es que la corrupción ya no es solo de individuos, sino también de instituciones, y es por eso que esta casa considera haber demostrado la tesis, sobre todo entendiendo que nosotros estamos a favor de ella. Es cuanto. Ante líder de la oposición. Para comenzar este debate voy a hacer un recuerdo de una película que muchos de nosotros hemos visto en algún momento de nuestras vidas, quizá algunos no. Aquella película de La Ley de Herodes que protagonizaba Damián Alcázar, en el que llega con muy buenas intenciones al pueblito de San Pedro de los Aguados, sin ningún ánimo de corromperse, pero al final se termina corrompiendo. Y no necesariamente como causa principal tenía la impunidad, sino que tenía un contexto, como bien incluso lo dijo Dani en uno de sus argumentos, un contexto que lo hizo corromperse. También hemos visto más ejemplos de corrupción a lo largo de la historia mexicana, no hay que negar, es un fenómeno que nos ha hecho retroceder como país, nos ha hecho estancarnos, desde el Partenón del Negro Durazo, en aquel sexenio de López Portillo, pasando por el fraude de la Conasupo, en el que se daba leche radioactiva así de grave por parte del director de la Conasupo en ese entonces, Raúl Salinas de Gortari, pasando por las Hummers y las excéntricas compras del Baester Gordillo en Estados Unidos, hasta llegar actualmente al merezco la abundancia de Javier Duarte. Y estos casos que les mencioné, muchos no han quedado impunes, muchos incluso se les ha castigado a la mayoría que les mencioné. Javier Duarte no se le ha castigado aún, pero está siendo perseguido como en calidad de fugitivo. Entonces hay otras cosas que originan la corrupción y no solamente la impunidad como una principal causa. Si bien vamos a aceptar que es una causa, sí es una causa para que se origine la corrupción, pero no es la principal causa. Julio, antes de que continúe. Francisco, tú hablas de un contexto que te corrompe, un contexto que se ha impulsado y se ha mantenido gracias a la impunidad. No es gracias a la impunidad, y ahorita en mis argumentos te voy a explicar gracias a qué se da este contexto y no solamente gracias a la impunidad, ya que te mencioné algunos ejemplos de políticos corruptos que sí han sido castigados, y a pesar de eso tenemos los peores niveles de corrupción en la OCDE y uno de los peores a nivel global. Muy bien, pasando eso, acepto las definiciones que da Dani, pero nada más agrego que sí vamos a hablar también de los empresarios. ¿Por qué? Porque bajo su mismo principio de legalidad, al ente privado solamente lo que puede hacer todo lo que no le esté prohibido, pero adivine qué, pues sí están prohibidos los sobornos en el Estado mexicano, entonces por eso también vamos a hablar de eso. Y ateniendo a sus argumentos, refutándolos, el primero es el de los hábitos, y es que él dice, pues nos comportamos acorde a una situación, acorde a un contexto, y bajo eso adquirimos nuestros hábitos. Es cierto, los políticos están comportando acorde al contexto actual, y en mi primer argumento voy a explicar
por qué se origina este contexto y no por qué se origina desde la impunidad, sino que se origina desde la cultura y desde la educación. Y el segundo es el de la institucionalización de la corrupción, en el que no entendí muy claro el nexo lógico de por qué esto se genera por la impunidad. Sí, claro, hay una institucionalización de la corrupción, se la aceptamos, pero no hay un nexo lógico de el por qué esto es debido a la impunidad. O explícamelo ahorita. ¿Consideras tú, Paco, que si en el PAN o en el PRI se castigaran los moches, se castigaran los monederos, seguiría pasando? Sí seguiría pasando, sí seguiría pasando estas cosas. ¿Por qué? Por los motivos que en este momento te voy a explicar. El primer argumento es el de la educación, y es que hay un problema también de educación en México, hay un problema en nuestras aulas y en nuestros hogares. Entonces no solamente hay un problema que desde ahí no se nos enseña desde niños a respetar lo ajeno, a no tomar lo ajeno, sino que en muchos casos se nos enseña con la cultura de la gandalle, del que una frase muy popular que estoy casi seguro que muchos aquí conocemos: el que agandalla no batalla, o el que no tranza no avanza. Y estas son frases que están presentes en el imaginario colectivo y que se dan desde muy pequeños, se nos dan. Incluso muchos de aquí en algún momento se copió en un examen, se dio una mordida a un tránsito para que no se nos impusiera una multa. A lo mejor tú no, pero muchos aquí sí, y se ve como normalizada esta situación. Entonces, si desde la educación no estamos atacando el problema, no es la principal causa la impunidad, sino la educación que no se nos da desde pequeños para saber que esto moralmente es un acto incorrecto. Después, otro de los puntos claves para esto es el desinterés del ciudadano común en la política. Y es que si el ciudadano no se interesa en la vida pública, en la vida política, pues de sus representantes, entonces no va a haber un castigo, y entonces la impunidad tiene una raíz que es el desinterés del ciudadano común en la vida política actualmente. ¿Por qué? Porque nos enteramos de la corrupción de Enrique Peña Nieto, porque nos enteramos de la corrupción de Javier Duarte, de la Casa Blanca, de la Casa en Malinalco, de Luis Videgaray. Pero ¿esto en qué acaba? Acaba en una marcha en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, con no más de 100,000 personas, y no pasa de ahí, no se repite esta marcha, no hay una presión social por parte del ciudadano para que en serio se le castigue, para que en serio no exista esta impunidad. Entonces, si la impunidad tiene esta raíz, no es la principal causa la impunidad, sino que la principal causa es su raíz. Si atendemos a la raíz de esto, no, Julio, siéntate, si atendemos a la raíz de esto, que es el desinterés del ciudadano común hacia la corrupción de su gobierno, entonces sí vamos a acabar con la corrupción y con la impunidad. Voy a citar un ejemplo actual, un ejemplo incluso de este día, y es la destitución de la primer ministro de Corea del Sur. Cómo se movilizaron las masas, cómo se movilizan estudiantes, se movilizan trabajadores, se movilizan jubilados, se moviliza todo el pueblo para poder destituir y para en serio combatir la corrupción. Entonces ahí está el problema, no está en la impunidad de nuestras instituciones en las cuales no confiamos, sino en el ciudadano que no se atreve a cuestionar estas instituciones, que no se atreve a demandar y a hacer plantones, a hacer marchas y a hacer lo que sea necesario para combatir esta corrupción. Si seguimos así, de esta forma, como ciudadanos pasivos, ciudadanos que no se inmutan ante la corrupción, entonces no va a haber un cambio necesario para que no exista esta corrupción. Entonces, con estos dos argumentos y los siguientes que va a mencionar mi siguiente orador, es que demostramos hasta ahora que no es la impunidad la principal causa. Sí es una de las causas, pero tiene raíces, y si atendemos esta corrupción que tanto nos daña como país. ¿Es cuánto? Vicelíder del gobierno, por favor. No hay nada tan peligroso como la impunidad, amigo mío. Es entonces cuando la gente enloquece y se cometen las peores bestialidades. Isabel Allende. Isabel Allende nos menciona las peores bestialidades que hoy en día podemos entender como la corrupción que cometen estos funcionarios. Y aquí es donde me gustaría entrar en la etapa refutativa de mi discurso, donde vemos que a lo largo de su discurso Paco nos habla de cómo es que hay raíces y cómo es que la impunidad es una razón, sin embargo hay otras
que terminan siendo más grandes que la impunidad, como la educación y como el desinterés social. Sin embargo, aquí es donde vemos que la impunidad termina sobrepasando esas dos razones, y aquí es donde refuto su primer argumento, que es el cultural, donde nos habla de cómo la educación no nos está enseñando a ser honestos y nos da algunas de estas frases coloquiales, pero nosotros vemos que con la impunidad esta educación puede llevarse a cabo. Si es que existe un castigo, termina por eliminar esta educación. Entonces, aunque una persona termine siendo educada al no ser honesta, pero intenta robar y alguien lo castiga a la hora de robar, no va a continuar robando. Entonces, es gracias a esta impunidad que existe que esta educación puede fomentarse y llevarse a fondo. Pero si tenemos un estado donde existe la seguridad, donde existe el castigo, entonces esta educación, aunque sea existente adentro de las mentes de las personas, no termina expresándose en los funcionarios o en los empresarios como lo estamos viendo. Entonces cae este argumento. Entonces pasamos al segundo argumento, donde él nos habla sobre un desinterés, donde nos dice que nos enteramos de la corrupción y que no hay presión social para terminar con esta corrupción, que no se está haciendo nada para que termine esto. Pero entonces vemos que hay etapas en la corrupción donde, como vemos, ya nos lo explicó Daniel, hay un ente corruptor, luego está el corruptor y ya después se entera la corrupción. Pero nosotros vemos que si hay un castigo desde el principio, no hay necesidad de que la gente entre en esta etapa de desinterés. Y aquí es donde nosotros entramos para explicarles el primer argumento, que también va a servir como refutativo para esto. Entonces vemos que el primer argumento habla sobre cómo la corrupción y la impunidad actúan como una misma cara en la misma moneda. Entonces vemos que en el status quo que ya se nos presentó por Daniel, que cuando existe impunidad en una sociedad, solamente se abre espacio para que haya más corrupción en esta misma, y viceversa, porque la corrupción al final va a permitir que haya más impunidad y va a seguir creciendo el problema infinitamente hasta que se haga esto. Entonces, como esto es un ciclo infinito donde ambas situaciones se crecen entre sí, vemos que no solo la impunidad es la causa principal para la corrupción, pero que la corrupción también es la causa principal de la impunidad. Entonces, como nosotros ya les explicamos en el estudio del índice global de la corrupción y también de la impunidad, vemos que México se encuentra como el 59 país de los 60 como el más impune, y también vemos que es de los estados más corruptos. Entonces vemos que la impunidad permite que la corrupción continúe creciendo, y que aparte de eso la corrupción termine dando más espacio a la impunidad, generando la impunidad como la causa principal para esta corrupción. Ahora, Paco intenta refutar nuestro primer argumento, que es el de hábitos, con su primer argumento, que es el cultural, pero viendo que ya cayó este argumento, no queda esta refutación, y nuestro primer argumento, que es el de hábitos, queda totalmente en pie. Toma tu punto. ¿Por qué, si según tú, si se castiga ya no vas a seguir delinquiendo? México es el cuarto país con más reincidencia. Yo entendí tu punto, Paco. Muchas gracias. Vas a detenerte de estar delinquiendo porque tienes alguna medida que te va a detener de hacerlo, porque las personas actúan con base en incentivos, y aquí es donde entra nuestro segundo argumento, que es el de el racionalismo, donde vemos que las personas funcionan con incentivos. En este caso vemos que hay incentivos negativos, como el de un castigo, y aquí es donde te pongo el caso de Dinamarca, donde uno de sus delitos más graves es el ser corrupto, y resulta que Dinamarca es uno de los estados con menos corrupción a nivel mundial. Entonces, ¿qué hacen en estos estados? Permiten que estos niveles de alta corrupción sean castigados de manera dura. Entonces las personas ven que como es un castigo duro, van a dejar de hacer esta corrupción. Entonces, cuando tú terminas con la impunidad, terminas con la corrupción, y ves que es la causa principal de esta. También te doy el ejemplo de los primates, que fue un estudio dirigido por el científico de Richard Raymond, donde 4 primates estaban con una escalera y habían unos plátanos encima. Cuando un primate quería subir por el plátano, lo mojaban y lo golpeaban. Entonces cualquier animal que intentaba ir por este plátano se le castigaba y no podía ir por el plátano. Entonces, ¿qué pasa cuando reemplazan poco a poco estos primates y van metiendo nuevos? Los primates viejos empiezan a castigar al nuevo primate, porque ellos saben que esta es una regla de aquí. Entonces, en vez de corrompir, en vez de agarrar la comida que está fuera de tiempo, ellos solitos van imponiendo esto, y pues vemos que con estos castigos que existen no van a actuar con esta impunidad que existe. Tomás. Todo lo que me planteas son teorías del delito, teorías que no han sido comprobadas, y no puedo afirmarme que porque los casos están castigando a las personas siga existiendo la corrupción. Gracias, Tomás. Ya te lo probé con el caso del raciocinio, porque las personas actúan
con base en estos incentivos. Entonces, si una persona intenta robar para beneficiarse más a sí mismo y llega un oficial y lo detiene, lo mete a la cárcel y todo esto, entonces no va a continuar con esos actos. Igual con los políticos, vemos que los funcionarios, si intentan robar dinero, se les atrapa y se les castiga por esto, no van a continuar robando y se utiliza como ejemplo para que los demás no lo hagan porque saben que está esta medida que al final va a terminar con esto. Entonces, con estos dos argumentos totalmente en pie, vemos que los primeros dos argumentos de Daniel también continúan a su totalidad en el debate. Entonces tenemos 4 argumentos que al final terminan por ponerse encima de la oposición, donde ya hablamos sobre el primer argumento, que es el de hábitos, donde las personas que cometen esta corrupción, que son los funcionarios en el caso que estamos presentando, están predispuestas a cometer esa corrupción sin el castigo de la ley, ya se los explicó Daniel, pero también vemos que estas actividades se siguen fomentando a fondo porque no hay nada que los detenga. Entonces la impunidad en sí mantiene que la corrupción se siga generando en el Estado y también brote en nuevas cabezas que intentan entrar al gobierno y en todas estas zonas. Y luego en su argumento de la institución, donde tú nos pides un nexo lógico, Paco, en tu refutación, pero te lo doy, no se castiga a los funcionarios, entonces estos funcionarios logran meter esta corrupción hasta las mismas instituciones. He aquí el problema, porque no hay un castigo desde el principio para los funcionarios. Vemos que el problema principal es la impunidad. Entonces, ¿qué se ha hecho durante esta intervención? Se refutó a su totalidad el caso presentado por la oposición, se reforzaron los dos argumentos mostrados por Daniel y se presentaron otros 2 argumentos presentados por su propio orador, que es la misma cara de la moneda, donde vemos que la corrupción y la impunidad actúan como una misma y se convierte en la causa principal de cada una, donde continúan creciendo y se convierte en un ciclo infinito. Y vemos el argumento del racionalismo, donde vemos que las personas actúan con base en estos incentivos que se les dan, y si el incentivo es negativo, van a dejar de hacerlo. Es cuando. Adelante, mis líder de la oposición. Venirse a parar aquí a hablar en contra de pues lo que desde el principio en una presentación nos han dicho, que la impunidad es la principal causa de corrupción, pues parece algo como muy contradictorio, pues puede que no les llegue a convencer. Pero aquí es cuando yo les vengo a decir, hay que tratar de ver más allá de lo que los ojos aparentan. Porque esta visión, y con todo respeto al maestro y su exposición, nosotros no venimos aquí a creer que la impunidad es la principal causa de la corrupción, y las vamos a comprobar por qué. Desde un principio vemos cómo no hay una comprensión adecuada del caso por la parte de gobierno, porque ellos vienen y asumen que todos los políticos llegan con malas intenciones, que todos los políticos son malos. Y yo me niego a creer que todos los políticos van a llegar con las intenciones de robar y con las intenciones de que van a llegar a ser malos. Como ya lo mencionaba mi primer orador, son corrompidos por el sistema. Ahora les vamos a decir por qué precisamente esto es importante y por qué, como ustedes mismos lo admitieron, la corrupción es la causa de la impunidad y no la impunidad de la corrupción, porque corrupción genera más impunidad, pero impunidad, como lo acaba de decir mi compañero, no genera corrupción, porque en su último argumento inclusive, él nos dijo, si castigamos a la gente, y nos da el ejemplo de los primates, se va a eliminar la corrupción. Está muy bien, puede que se reduzca la corrupción, y esto es cierto, se va a reducir la corrupción, pero esto no comprueba porque es la principal causa. Comprueba por qué puede eliminarla, pero no porque la impunidad resulta siendo la principal causa de corrupción. Y es aquí donde nosotros reincidimos al punto. Corrupción genera más impunidad, impunidad no va a generar más corrupción. Sí es una causa, sin embargo no es la principal, como ustedes han tratado de hacer creer al público mediante sus afirmaciones y sus ideas que han sido generalizadas por la misma sociedad. Puede sentarse. Ahora, ustedes nos dan un primer argumento en el que nos hablan de los hábitos, nos dicen cómo los funcionarios se someten a un círculo de corrupción, y es precisamente como nosotros, mediante estos hábitos, como ya se mencionaba en nuestro argumento, puedes sentarte, muchas gracias, mediante los hábitos, mediante la aceptación social que hay por la corrupción, por la gente, que muchas de las personas participamos en dando mordidas, copiando en exámenes, quebrantando las reglas, es como nosotros vemos cómo hay una aceptación por la corrupción y la gente misma piensa que está bien hacerlo. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con la impunidad. Se acepta, pero que no se castigue no significa que la cultura que rodea a las personas y cómo lo estamos creando no sea una de las la principal causa. Toma tu punto. Tona, desde el punto donde alguien empieza a corromper el sistema y no se le castiga y ve que puede seguir corrompiendo, crece el problema. Es gracias a esta impunidad que comienza el problema. Gracias. Regresas a tu mismo argumento. Si eliminamos la impunidad, podemos reducir la corrupción y nosotros vamos a aceptar eso. Sin embargo,
la causa de la corrupción no es la impunidad. Y nosotros, como ya te lo dijimos, hay todo un contexto social que lleva a la impunidad. Ahora vamos a pasar a nuestros siguientes argumentos y vamos a tratar de entender al político y por qué éste se corrompe. Aquí vamos a tratar de tratar lindo a los políticos como no solemos hacerlo, ¿verdad? En una primera instancia tenemos a un buen joven que se crea con ideales y quiere llegar al poder para llegar a ser un bien. Y yo me imagino que la gran mayoría de los estudiantes queremos hacer esto, queremos hacer un cambio. ¿Cuál es el problema? La gente, no, como ya nos lo mencionaron en la presentación, hay un 92% de gente que desconfía del político. Y ahora, ¿cuál es el problema con esto? Al desconfiar del político creamos un paradigma en el cual decir político es sinónimo de corrupción. Entonces, no hay un reconocimiento por el trabajo del buen político. Porque yo puedo ser buen político, pero todos van a decir, no, pues es que todos los políticos son corruptos, todos lo hacen mal. Entonces, ¿qué me pasa a mí? A mí lo que me pasa es, ¿yo por qué tengo que trabajar por esta gente que no reconoce lo que yo hago? Yo no digo que yo me vaya a corromper por eso, pero eso le puede pasar a muchas personas. Eso le puede pasar a todas las personas que eventualmente se llegan a hartar porque tienes que ser agradecido con la gente. Esto está mal claramente, pero la misma gente es la que lleva, la misma sociedad es la que te corrompe como político para que tú cometas esos actos de corrupción, porque no hay un vínculo moral. La gente no se dedica a crear la sociedad no crea este vínculo moral para que el político se sienta responsable por ellos, para que el político diga, mira, yo quiero hacer el bien. No, la gente misma lo repele y es precisamente esta cultura la que genera la corrupción, no es la impunidad. Toma tu punto, Daniel. Muy bonito discurso, Tona, pero Gracias. si pudieras darnos una estadística que respalde lo que estás diciendo, porque realmente queda en una afirmación gratuita de Sí, decir siéntate, que por muchas ese gracias. sentimiento Siéntate, muchas gracias. son corruptos. Yo no presenté estadísticas porque yo lo que dije, yo lo que comenté es que esta es una de las razones morales por las cuales una persona puede convertirse corrupto o no. Yo lo que estoy haciendo es comprobando que hay otras razones aparte de la impunidad y que la impunidad no es la principal. No, ya lo intentaron, pueden sentarse. Muchas gracias. Ahora vamos a ver un argumento en el cual vamos a argumentar respecto al sistema. El sistema mismo orilla a los políticos a volverse corruptos. ¿Por qué? Porque en el caso en el que yo sea un buen político, y estoy hablando de un sistema burocrático, un sistema que tiene trabas, precisamente por todo un antecedente que tenemos respecto a que no queremos que nuestras figuras tengan tanto poder porque van a causar mucho daño, creamos un sistema burocrático en el cual se le ponen muchas trabas a los políticos, y por más buen político que quiera ser un buen Pedro Kumamoto y quieras pasar una buena legislatura para la gente, si esta legislatura no está siendo aplicada por la gente, por los otros organismos del gobierno, si esta legislatura resulta ser inútil porque los diputados que son corruptos no te la pasan, tú mismo por esta corrupción vas a ingerir en corrupción para tratar de hacer que este acto que tú piensas que es bueno pase. Sin embargo, estás ingiriendo en la corrupción precisamente por la corrupción y no por la impunidad, porque tú quieres hacer un bien, tú quieres hacer un cambio del sistema. Sin embargo, las trabas mismas del sistema evitan que tú puedas hacer tu buen acto y ingieres en la corrupción, no por la impunidad, sino porque hay trabas que te lo impiden. Y finalmente, vamos a presentar el último argumento para terminar nuestro posicionamiento de la bancada, en el cual precisamente también, para que se le castigue a una persona, necesitan, por el mismo sistema burocrático, hay trabas para castigar a una persona. Y es aquí donde vemos actos de corrupción en los cuales evitan que se le lleve a las personas a ser castigadas. Y es aquí mismo donde vemos que la impunidad es una causa de la corrupción. Porque precisamente cuando hay gente que corrompes para que no te castiguen, como se mencionaba al principio, los jueces no dan veredictos correctos, los jueces están dando malas sentencias para los actos de corrupción, es precisamente por la corrupción, porque alguien le está pagando, hay un interés económico detrás de estos jueces, y vemos cómo es precisamente la corrupción la que causa más corrupción. Cómo es este círculo el que está generando la corrupción y no es la impunidad. La impunidad sí puede llegar a reducirlo, la impunidad es uno de las causantes, sin embargo, no viene siendo el principal. Como ya les comprobamos, corrupción genera más corrupción y la impunidad no viene siendo un factor relevante para determinar que se está causando mucha más corrupción por eso. Muchas gracias. Miembro del gobierno, adelante para tu debate. Muy buenas tardes a todos los
presentes en este auditorio. Venimos a debatir la tesis ya mencionada y mi trabajo aquí es abrir el debate de cámaras bajas. Yo me presento como extensionista de gobierno y mi trabajo aquí es aumentar los argumentos vertidos por la Cámara Alta y dar un cambio total a este debate de lo que se ha debatido arriba. Okay. Primero comenzaré a refutar los argumentos vertidos por mi antecesor. Nos habla de 3 argumentos. Primero, el de entender al político. Él llega y nos plantea la idea de un político que viene desde cero, viene desde ser un estudiante, viene con una mentalidad nueva y renovada. Entonces él quiere hacer el bien por el país. Ok, nosotros concedemos que la mayoría de los estudiantes en este momento queremos hacer un gran cambio y queremos hacer que los políticos de ahora sean honestos y dejen sus prácticas corruptas. Pero entonces llega este candidato, llega a la contienda electoral y ve que todos los demás partidos son corruptos. Entonces, ¿qué es lo que él hace? O sea, él trata de hacer su campaña recta, trata de hacer el camino del bien, pero entonces no puede hacerlo porque la competencia no es justa. Los demás están siendo corruptos y no están siendo castigados. Entonces, ¿él qué puede hacer para que la contienda sea justa? Seguir por su camino recto, pero no va a ganar de esa manera. Entonces, él se corrompe, como llega a mencionarnos el primer ministro, el primer orador de oposición, y nos viene a plantear que se corrompen. Y sí, se corrompen, pero por la misma causa de que no es justa la contienda. Tu punto, Tomás. Entonces, ¿usted está afirmándome que la principal causa es que no es justa la contienda? No, la principal causa es la impunidad, ya que como no se castiga la corrupción, las personas tienden a corromperse por ese mismo hecho. Después nos dice que el sistema los orilla a la corrupción, porque por eso mismo les decimos que se orilla a la corrupción, pero porque no se castiga, porque queda impune, porque las personas no se responsabilizan por sus actos ilícitos. Es que todo tu discurso es una falacia de petición de principio, porque tú nos dices, es que como no se castiga, se corrompe, pero yo ya te demostré con un dato que es una tasa de incidencia muy alta en México de reincidencia en los delitos. Aunque se castiguen, los vuelves a hacer. Sí, pero el problema aquí es que se castiga solo el 1.5% de los delitos. Entonces, si no se castiga, no tenemos algo que nos pueda impedir hacerlo. Ok, después voy a comenzar con mi argumentación, enunciando primero un argumento que es de carácter político. Ok, en nuestro sistema se han desarrollado distintos parámetros, distintas leyes y distintos proyectos para erradicar la corrupción, ya que hemos debatido en todo este debate que es uno de los principales problemas en México. Aquí quiero agregar un dato al status quo. La corrupción en México, aparte de ser todo lo que nos dijeron de actos ilícitos y ese tipo de cosas, en México ya es sistemática. Ya lo tenemos en nuestras mentes planteado como algo normal. Entonces, esto es el problema que queremos erradicar. Los políticos ponen nuevas iniciativas y ponen diferentes cosas para que esto se erradique. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando al final no se castiga? ¿A qué vamos con todos estos programas y con todas estas cosas que tenemos, como la Ley 3 de 3, como el Sistema Nacional Anticorrupción, como todas esas instancias? ¿Para qué las necesitamos ahí si al final no llegamos a erradicarlo porque no podemos castigarlo? Ok, este es mi argumento político y ahí se los dejo para que lo reflexionen. Si no tenemos un fin, ¿para qué queremos todo el sistema que estamos implementando? Después tenemos un argumento simbólico, que con esto voy a refutar algunos de los argumentos de la Cámara Alta. Ok, la impunidad forza a los no corruptos a hacerlo, es lo que les estaba mencionando. Si la contienda no es igualitaria, porque unos son corruptos y unos no, si no castigamos a los que son corruptos, los otros van a tener que serlo para hacer justa la contienda. Entonces, esto hace que la corrupción sea la impunidad sea la principal causa de corrupción, porque si hay impunidad para unos, también tiene que haber impunidad para otros, entonces todos podemos ser corruptos felices. Pues así no es, señores. Lo que queremos es erradicar la corrupción. En mi tercer argumento hablaré de una instancia jurídica y social. Ok,
si yo denuncio un acto corrupto, mi finalidad es que sancionen a esa persona. Es que sancionen a esa persona porque es un acto ilícito. Entonces, si las personas, si el gobierno, si no hay una instancia que castigue a estas personas corruptas, entonces la sociedad se va a defraudar, por así decirlo, del gobierno. Porque esto hace que las personas no crean que la corrupción sea un problema grande, porque ellos, como lo han visto toda su vida, como hemos mencionado, es sistemática, han visto que toda su vida que México es corrupto, entonces ellos van a pensar que esta es la realidad del asunto. Entonces, tenemos aquí datos de que el 88% de las personas creen que la corrupción es un gran problema, pero el 21% de la población mexicana cree que no es un problema grande, y esto es porque no lo sancionan, porque es algo normal para ellos en esta instancia. Entonces, aquí les dejo mis 3 argumentos. ¿Qué es lo que hice en este discurso? Le refuté los argumentos vagamente presentados por la Cámara Alta, reforcé mis argumentos y les expliqué por qué la impunidad sí es la principal causa de corrupción. Hay más causas, sí las hay, pero la impunidad es la primera. Entonces, esto es lo que yo les demostré hasta mi intervención, porque quiero que reflexionen sobre lo que nos presenta Aristóteles, el acto en potencia y el hecho. Las personas son ambiciosas de por sí, o sea, desde que nacen son ambiciosas. Entonces, si ellos quieren ser ambiciosos, es un acto en potencia. Si quieren cometer corrupción para ganar sus ideales, es un acto en potencia. Pero el hecho es lo que los hace incidir en esto, es lo que los hace cometerlo. Entonces, si ellos tienen trabas para hacerlo, si a ellos los pueden sancionar por hacerlo, entonces esto se convierte en el hecho en que no lo puedan hacer por las trabas que les ponen, y el hecho en el que no lo van a cometer. Muchas gracias. Adelante, miembro de la oposición. Decía Napoleón Bonaparte: dame un par de buenas familias y te haré una gran nación. Contrario a esto, yo digo: dame un par de familias podridas y tendrás un país corrupto. Es muy importante, al iniciar esta línea refutativa, iniciar directamente con lo que se ha presentado por la Cámara Baja, ya que es la Cámara Directa y la extensión que han presentado. Ellos únicamente versaron su argumento de extensión en decirme que porque hay una contienda entre los políticos que ingresan a trabajar dentro del servicio público, es por esta competencia que tienen, por querer alcanzar ambiciones personales, por querer alcanzar el dinero, por querer alcanzar la fortuna, que estos cometen actos de corrupción. Después se atreven a decir algo que mencionaba el filósofo Aristóteles: el acto en potencia. Un político que creció, sí, en un sistema viciado de corrupción, con una educación malversada, pensando que esto era correcto. Y ahora el hecho de ser político es que él comienza a cometer actos delictivos, pero la principal causa no es la impunidad. Se deviene, como ya usted lo dijo, si ya ingresó en un sistema corrompido, en un sistema que lo educó y que lo enseñó de esa manera, he ahí las causas que lo orillaron a hacer esto. Pero la principal no es la impunidad, podrá ser una, pero esta no es por lo que el ahora funcionario es corrupto, ¿o no lo cree? Dime, si hoy metiera a todos los políticos corruptos a la cárcel, ¿cómo seguiría existiendo esta corrupción tan sistemática? Muchacho, le diría a Juan Gabriel: muchacho, no se compone. Entienda, tenemos que entender que el hecho de que aumentemos los castigos no implica que no se sigan cometiendo actos de corrupción. Aumentemos las campañas en contra de la impunidad, aumentemos los castigos. ¿Va a acabar con la corrupción si seguimos viciados desde niños que esto es correcto? No hay un nexo lógico de causa, y es algo que nunca pudieron comprobar. Ahorita lo va a hacer. Ahora sí, Tomás, responde mi punto. Si hoy meto a todos los políticos corruptos a la cárcel, ¿cómo seguirá existiendo la corrupción sistemática? Por favor, responde. Esa es una falsa analogía. Obviamente se encierra a todos los políticos, pues ya no tengo políticos que van a ser corruptos, y como esa fue la definición de la corrupción, que se puede generar únicamente por servidores públicos, pues entonces lo que usted está planteando es una pregunta compleja que no crea realmente un verdadero punto de información que pudiera yo responderle. Continuando con la refutación.
situación. Una vez refutado el argumento de competencia que ha presentado la Cámara Baja de Gobierno, hemos quedado en claro que no existe esa extensión, que realmente exista una competencia y que por esa competencia la impunidad sea la principal causa. ¿Por qué? Vamos a seguir explicando. Ahora, con los argumentos que quedaron tambaleantes de la Cámara Alta, hábitos. ¿Hábitos? Déjeme decirle que se siga perpetuando estos hábitos no quiere decir que por ese hecho la impunidad sea la principal causa. Que la incorrupción ha llegado a las instituciones, sí, pero ¿por qué la impunidad es la principal causa? No me lo respondieron. Después me dice que la impunidad es la misma cara de la corrupción y es por ende que por eso ocurre. Esto no me termina por explicar por qué entonces la impunidad es la principal causa de los actos de corrupción, tampoco. Después nos dice que porque las personas reciben incentivos, ya se los dije, el hecho que tú aumentes las penas, el hecho que castigues a todos los políticos no implica que vayan a dejar de seguir existiendo actos de corrupción. ¿Por qué? Porque esto es un degenere de demasiados largos años. Y es muy importante, y esto me lleva ahora a la línea argumentativa de lo que he presentado. Me gustaría terminar con una frase que dijo la extensionista. La corrupción en México se ha sistematizado y la tenemos ahora vista como algo normal. Eso me lleva al principal argumento de extensión. Las principales células sociales son la familia, en las escuelas, donde nos desarrollamos. Principalmente como individuos, tendemos a desarrollarnos en las células más pequeñas. Y aquí es donde el individuo es tendiente a saber si puede o no ser corrupto. Porque es donde principalmente él se desarrolla como sociedad. Donde principalmente, aunque entres a un sistema viciado, él toma decisiones conscientes. Decisiones racionales como la de los monos que presentaban aquí arriba. Esas decisiones se consideran que las aprendemos desde las células más básicas. Y el segundo argumento de extensión que presentamos, y este es muy importante y bastante complejo, en el que afirmamos que la impunidad no es la principal causa, puesto que esto es un conjunto de causas que han determinado que exista la corrupción y la impunidad solamente es parte de las causas y no la principal. Iniciando con el razonamiento. El fenómeno de la corrupción requiere de un conjunto de factores para que ésta se pueda dar. Principalmente, estos elementos se componen de elementos formales, culturales y materiales. Los elementos formales de la corrupción son las leyes que tenemos contra la corrupción. Los elementos formales tenemos las instituciones que se pueden malversar y pueden quedar delitos impunes, permitiendo así que ocurra la corrupción. Aquí podríamos encuadrar la impunidad como dentro de uno de los elementos formales, más no el principal. Después tenemos los elementos culturales. Los elementos culturales que ya se habían mencionado. Cómo yo me desarrollo como sociedad, qué voy aprendiendo, a qué escuela voy. Esa sistematización de la corrupción entra también en el elemento cultural, porque la hemos visto como que ya es algo común, como que es algo que no debemos de combatir. Ahí también entra la sistematización en la vida en los elementos culturales. Entonces también son parte de este conjunto. Después tenemos los elementos materiales. Como elementos materiales son los hechos fácticos para que la corrupción se pueda dar. Si yo tengo mi automóvil en línea y voy conduciendo por la calle y no tengo ningún problema, no tengo motivos suficientes para que me detenga un oficial de tránsito y se dé el acto de corrupción. Si se dan cuenta, todos estos factores están en un conjunto y ninguno de estos es jerárquico. La existencia de este conjunto es el hecho de que ahora tengamos corrupción y no podemos únicamente atribuirle a un solo elemento que encuadramos en los elementos formales que sea la principal causa de la corrupción cuando entendemos que todo esto es un conjunto que nos ha llevado actualmente al país que somos, al país que sistematiza la corrupción. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que si encerráramos a todos los políticos, como quiere la última oposición, si encerráramos a todos los políticos y les enseñáramos a la gente que la impunidad y que agarráramos a Duarte y que encerráramos a todos los que lo ayudaron, ¿creen que acabaríamos con la corrupción? Es imposible y es totalmente erróneo y ningún momento, ninguna de las bancadas pudo comprobarlo. No creo que hasta el final el último personaje pueda hacerlo. Pasamos con el látigo por parte del gobierno.
Imagínense que yo tuviera la fortuna de ser profesor de primaria y quiero enseñarle a los niños que no sean corruptos. El problema es que un niño me va a levantar la mano y me va a decir, oiga maestro, ¿qué pasa si soy corrupto? Desgraciadamente en México le tendría que responder, vas a ser exitoso. Y es que precisamente ese es el problema de fondo de la impunidad. Que yo no puedo enseñarle a los niños a que no sean corruptos si no hay un incentivo claro para que lo sean. Hoy todo incentivo te lleva a ser corrupto. ¿Por qué? Porque si yo le dijera al niño, si eres corrupto, lo más probable es que vas a acabar en la cárcel, ahí sí le estoy dando una educación. Pero por honor a la verdad, ¿qué le tendría que responder al niño? Que si hoy es corrupto, la probabilidad de que lo metan a la cárcel es mínima. Lo más probable es que será exitoso. Entonces, bajo esas condiciones, ahorita que tengan la posibilidad de preguntarme, quiero que me digan cómo aún bajo esas condiciones puedo darles buena educación. Ninguno, como era de esperarse. Pero ahora, vamos a entender qué es lo que se nos ha dicho hasta este momento por parte de toda la bancada de oposición. Y es que ellos nos vienen a dar ejemplos de los políticos nuevos. El problema que cree que ese ejemplo que usted nos pone nos favorece a nosotros. Pero más adelante les voy a decir por qué. Dime, Zuro. ¿Me puedes explicar cuál es el pensamiento fundamental de un político a la hora de robar dinero? Pues que sabe que no lo van a castigar. Ahora, vamos a... Primero, le ofrezco una disculpa a mi compañero Tomás. No te vuelvo a hacer preguntas complejas que no seas capaz de responderme. Perdóname por sobreestimarte. Pero ahora, vamos a refutar a toda la bancada. Primero a la Cámara Alta de Oposición. Porque ellos nos mienten, y eso sí es de verdad denigrante para el debate, que nos mientan a todo un auditorio. Porque en un punto de información se le preguntó, si tú te castigas, ¿podrás volver a ser corrupto? Ellos nos dicen que sí, pero pensemos en el caso de Duarte, en el que de verdad lo encerráramos. Si de entrada ya se le quitó de su posición de poder y va a estar en la cárcel, ¿cómo podrá seguir siendo corrupto? Dímelo, Paco. Porque cuando salga, igual y puede darle una mordida a un tránsito y ahí está siendo corrupto otra vez, reincidiendo. De verdad, qué triste que él compare dar una mordida con los tantos millones de pesos que hoy se robó. Y es que precisamente ese es el problema. Nosotros no tratamos de erradicar la corrupción por completo de la naturaleza humana. Por eso mi extensionista les dijo, qué triste que no lo hayan escuchado. El problema es acabar con la sistematización de la corrupción en México. Evidentemente seguirán existiendo casos aislados. Eso nosotros no lo podemos erradicar, pero queremos que sean eso, casos aislados y no una sistematización de la corrupción. Porque la sistematización de la corrupción sí se da gracias a la impunidad. Pero ahora, vamos con el ejemplo que nos daba la Cámara Alta. Decían, si yo soy un nuevo político y tengo buenos ideales, pero me invitan a ser corrupto. Pensemos en ese escenario porque nos favorece a nosotros. Imagínense que yo soy un nuevo político. Vengo y veo que todos son corruptos. El primer pensamiento que me va a venir a la mente, los voy a denunciar para que los metan a la cárcel. ¿Pero qué creen? Si los denuncio no les va a pasar nada. No los van a castigar. Entonces, si yo no cuento con mecanismos legales para combatirlos mediante la legalidad, entonces sí me tendré que hacer corrupto. ¿Por qué? Porque no tengo mecanismos para castigarlos. Lo ideal no sería que yo me hiciera corrupto. Lo ideal sería que ellos dejaran de ser corruptos. Pero el problema es que no tengo los mecanismos. ¿Cómo? Si no lo van a castigar, si no lo van a meter a la cárcel, si no le van a impedir que siga siendo corrupto, eso es lo que sí me orilla a mí a ser corrupto y eso es lo preocupante. Ahora, vámonos con los dos únicos argumentos que nos daba el extensionista y mal ejemplificados. Él nos daba un ejemplo de que la familia y la escuela, pero desde mi analogía del inicio ya se la refuté. ¿Tú cómo le vas a enseñar a tu hijo que no sea corrupto? Sí, él va a ver que de grande los más exitosos son corruptos, que los corruptos no acaban en la cárcel. Entonces, ¿dónde está esa educación para el niño? Al niño tendríamos que decirle, mira, no seas corrupto, porque además, si lo eres, te van a meter a la cárcel. Entonces, ¿qué cree? Estamos demostrando que en sí, la raíz de la corrupción, incluso culturalmente, es la impunidad. Y ahora, con su segundo argumento decía que porque hay otras causas, ya no es la principal. Pero básicamente en eso estamos todos de acuerdo, que hay muchas causas para la corrupción. Básicamente solo viene a afirmar lo que todos sabemos. Y es que ya sabemos que hay muchas causas, pero nosotros mediante razonamientos les hemos explicado que precisamente la impunidad es la principal de ellas. ¿Por qué? Porque también nos daba un argumento la Cámara Alta. Decía, es que como la sociedad no participa, por eso hay corrupción. ¿Pero por qué creen que la sociedad no participa?
Porque la impunidad los desincentiva de hacerlo. Yo como ciudadano común, ¿para qué denuncio? ¿Qué incentivo tengo para denunciar si al político no lo van a castigar? Y entonces, como veo que no lo están castigando, que están ignorando mi voz, terminaré por desinteresarme de la política, desinteresarme de los problemas de corrupción. Y es que vamos con los 3 argumentos que les daba mi extensionista. El primer argumento de carácter político. Ya les dije, si yo soy un nuevo político con buenos ideales, que no puedo combatir a este par de corruptos, pues me tendré que hacer corrupto porque no puedo combatirlos, no puedo meterlos a la cárcel, porque en México la impunidad es prácticamente absoluta. Menos del 2% se castiga. ¿Cuál es la probabilidad que tengo de que los metan a la cárcel? Ahora, decíamos también en otro argumento que el hecho de que exista impunidad debilita todos los otros mecanismos que la combaten. Y es que es cierto, la corrupción tiene muchas caras, por eso trata de combatirse de muchas formas. El problema es que la impunidad debilita todos los otros mecanismos. Por ejemplo, actualmente tenemos un sistema nacional anticorrupción que lo que trata de hacer es transparencia y rendición de cuentas. Pero ¿para qué me sirve la transparencia? ¿Para qué me sirve la rendición de cuentas si aún cuando se le demuestre que fue corrupto no va a acabar en la cárcel? Entonces lo que termina por hacer es debilitar incluso los mecanismos que la combaten, por tanto permitirá que sigan existiendo. Y en tercera instancia nosotros le hablábamos también de la percepción que se tiene de la corrupción. Ya nos hablaba nuestra Cámara Alta del ejemplo de Dinamarca, en el cual como se castiga gravemente, las personas que creen lo ven como un delito gravísimo. Y es que es el mensaje que tú mandas. Pero si ese delito casi no se castiga, ¿qué creen que piensan los ciudadanos? Ah, pues no ha de ser muy grave, por eso no los castigan. Y es que precisamente eso es lo que permite que se sistematice tanto la corrupción. Por tanto, a manera de conclusión, como parte de toda la bancada de gobierno, les demostramos que sí es la impunidad. ¿Por qué? Porque todas las causas que ellos nos han hablado, ¿qué creen? Tiene su causa primera en la impunidad. Entonces, ¿qué más prueba quieren para demostrar que ganamos como bancada de gobierno? Si les demostramos que las causas aquí vertidas y las causas allá también vertidas tienen una sola causa y es la impunidad. Vamos a invertir en educación. Primero, vamos a invertir en educación. Segundo, vamos a invertir en educación. Y tercero, vamos a invertir en educación. Porque un pueblo educado va a ser muy difícil que sea engañado por corruptos y mentirosos. Nos decía el grande Pepe Mujica. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy en este recinto de CUSEA. Gracias a las autoridades que se presentan el día de hoy para presentar este gran debate. Comenzaré refutando, por mala fortuna, lo que me tocó hacer contra mi adversario Julio. Él llega y nos dice que sería un maestro de primaria. Julio, qué bueno que tú no eres un maestro de primaria, porque para ti lo mejor para un niño es castigarlo para que no haga algo. Pero un buen maestro de primaria formaría a ese niño para que no hiciera ese acto corrupto. Qué bueno que tú no eres docente, Julio. Y después llegas y das una falacia de tipo ad hominem. Ad hominem es cuando tú no tienes un argumento, recurres a ofender a la persona que lo dijo. Hace rato la doctora Patricia nos hablaba de un libro que cuando no tienes los argumentos, recurres a ofender. Qué bueno que tú nos expresas que ya no tienes argumentos y por eso llegas y ofendes a mi compañero Tomás y dices, perdón, lo subestimé con mi pregunta. Qué bueno que dejas presente que ya no tienes argumentos. Después dice que castigando ya no habrá corrupción y se brinca totalmente. Hay un nexo lógico que no me están dando. Hay personas que ya están siendo castigadas. Les pongo el ejemplo de ayer por la tarde, cuando le realizan un juicio político al magistrado Barba en el TAE, que tanto comentaban que es
de lo más corrupto que tenemos en el Estado. Le están dando un proceso por lo corrupto que ha sido al cometer, pero antes de esto te doy el punto de vista. ¿Qué es más fácil? ¿Tener a maestros supercapacitados para generar super niños que no van a hacer esto? ¿O más bien poner un castigo para que todos sigan este castigo y que la gente vea que no deben hacer eso? En tu mundo de superhéroes lo mejor sería educarlos, Ilvi. Entonces, ellos nos dan les hace falta este nexo lógico en el que dicen que si imponemos este castigo ya nadie lo va a hacer. Ayer le hicieron el juicio político al magistrado Barba por la corrupción que tuvo con el Bosque Colomos. El magistrado Barba ha dado en diferentes momentos concesiones a particulares para que construyan en Colomos. Ya se les está haciendo un juicio y eso me queda claro, y no vengan a jugar con la inteligencia de los que nos acompañan. Con el juicio que le hicimos al magistrado Barba, ¿va a dejar de haber corrupción en el TAE? Se los dejo sobre la mesa. Sin miedo, pues. Vemos que obviamente la corrupción es algo que viene y es un complemento. Y arriba nos concedieron el debate. Arriba nos decían que es un círculo vicioso. Al ser un círculo vicioso no hay una razón que sobresalte más que las demás. Para que exista corrupción, obviamente no debes de tener un castigo. Pero para que exista esa corrupción requieres de algo que te impulse a hacer este tipo de cuestiones. Y les pongo el ejemplo complementando los argumentos de mi compañero anterior. Las personas no van caminando, los gobernantes corruptos no van caminando, ay, voy a robar porque nadie me va a agarrar. No, ellos roban porque quieren ese dinero, ellos roban porque obviamente ellos quieren esas oportunidades, ellos quieren esos beneficios. Entonces el motor, la causa principal es el dinero. O me van a decir que hay gobernantes que dicen, no, pues me robé el dinero, pero yo no quiero el dinero, pues quédatelo. Yo lo que quiero es ser libre de la justicia. Obviamente eso no es lo que los motiva. Lo que los motiva es el dinero, los beneficios que ellos quieren. Y ustedes han venido engañándonos todo el debate, diciéndonos que lo que los impulsa es que no van a ser atrapados. Obviamente eso no es una realidad y con eso se caen sus argumentos. Punto de información. Después algunas aseveraciones que quedaron un poco arriba, un poco escuetas de la Cámara Baja de Gobierno, en el que nos decían que la instancia jurídica, su argumento de la instancia jurídica, nos decían que obviamente es algo ilícito, pues gracias a venirnos a decir que la corrupción es ilícita, pues todos ya lo sabemos, ¿no? Después nos decían que la corrupción se da porque no creen en las instituciones, y les pongo un ejemplo muy sencillo. Si mañana Peña Nieto anuncia que agarramos a Javier Duarte, vamos a reelegir a Peña Nieto y automáticamente todos lo vamos a amar. Claro que no, obviamente vamos a decirle, claro, es tu trabajo que tienes que hacer, pero no por eso vamos a recobrar la confianza que se ha perdido. La confianza que ellos nos intentaban vender viene por otros puntos que ellos no lograron demostrar y que obviamente nos favorecen a nuestra postura. Punto de información. También nos daban el argumento simbólico que fuerza a los corruptos a no hacerlo. Obviamente ya se los expliqué. Si obviamente encerramos, por ejemplo, el caso que se dio del Baster Gordillo, ustedes dijeron, si encarcelamos a uno, le demostramos el castigo, ya nadie más lo va a hacer. Sin miedo. La señora Gordillo ya está encarcelada y sigue existiendo casos de corrupción. ¿O no, Nayeli? Pues en realidad, el Baster Gordillo es un ejemplo del 1.5% de las personas. Muchas gracias por demostrarme que el Baster Gordillo pues sí está en la cárcel, ¿no? Lo que intento yo demostrar es que arrestando a una persona no va a dejar de existir la corrupción. Lo que les presentamos hace rato. Punto de información. Si metemos a todas las personas a la cárcel, ¿va a dejar de existir la corrupción? No me lo supieron responder. Obviamente no. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un montón de personas aquí y un montón de personas acá. Las personas de aquí son las corruptas, las personas de aquí son las que se están formando. Si obviamente arrestamos a los de aquí, no les vamos a quitar esa cultura de corrupción. Y les voy a poner con un ejemplo muy sencillo. Imaginemos y supongamos que yo soy militante del PRI. Señor. Yo al ser militante, y digo supongamos porque gracias a Dios no lo soy, supongamos que soy militante del PRI, yo siendo militante del PRI y conozco a alguien corrupto, obviamente yo no evidencio a esa persona corrupta. ¿Por qué? Porque si yo hablo mal de mi partido, obviamente me van a empezar a grillar y me van a bajar. ¿Qué estoy haciendo ahí? Solapando la corrupción. Cuando iniciamos solapando la corrupción, empezamos a dar pie a un proceso de aceptación. Toda esa militancia que solapa la corrupción por ser políticamente correctos, después van a seguir los pasos de esos gobernantes. Esa va a ser su motivación, es la cultura que les están dejando. Y obviamente esa cultura es una de las grandes causas. Nosotros no venimos a decir que a lo mejor la educación, la falta de educación es la principal. Lo que venimos a decir es que no hay una más que otra, es un conjunto, es un todo, como lo hablaba Aristóteles en su teoría que pronunció mi compañero Tomás. Las cosas materiales,
Obviamente, las causas formales, las causas de cultura, es un círculo vicioso que deben tener esas personas. Es un círculo vicioso que conforma un todo. No hay una más que otra. Muchas gracias. Muy bien, con esto concluimos el debate. De verdad, un fuerte aplauso para todos. El equipo que está en el debate de la Universidad de Guadalajara, inaugurando esta escuela de debate de la FEU. Trabajos que inician y se llevarán a cabo semana a semana en este mismo horario. Muchas gracias a todos los asistentes.